Y el Observatorio del Poder presenta Cuarto Poder. Es un placer estar con ustedes nuevamente esta tarde, ya iniciando el mes de las festividades patrias. Hoy es 1 de septiembre de 2023. Bueno, es un gusto siempre estar con todas las tardes acá en Radio Globo, y recuerde que puede escuchar este programa a través del 88.5 FM acá en el área metropolitana del Distrito Central, 104.5 en la zona metropolitana del Valle de Sula, 95.1 en el Caribe y 97.5 en el Pacífico, y también las demás frecuencias diseminadas en todo el país. Estamos también retransmitiendo a través de las redes sociales del Pulso. Usted manténgase informado con los hechos más importantes del día. Lea el Pulso porque ahí se dicen las cosas como son. Ya en breve aparecerá un perfil del fiscal Luis Javier Santos, a quien pues dejaron fuera de la carrera para convertirse en fiscal general, pero hoy, de acuerdo a las resoluciones que hubo en el Congreso, pues Luis Javier Santos siempre tendrá esa autonomía y esa independencia para presentar casos de corrupción de alto impacto. Hasta anoche, a eso de las 11:45 de la noche, no había consenso. El presidente del Congreso, Luis Redondo, pues convocó para otra fecha. No se sabe cuándo, no sabemos si este fin de semana, no sabemos la otra semana, pero en este momento tanto la oposición con 73, 74 votos no han logrado obtener la mayoría calificada de 86, y lo mismo con Libertad y Refundación, que con sus 50 diputados se mantienen pues en la misma postura. O sea, van a tener que llegar a consenso, van a haber negociaciones, que es lo normal en política. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Don Carlos Paz, ¿cómo se encuentra usted esta tarde? Muy bien, Brian Flores, amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Les saluda Carlos Paz López Selvin Silva, en los estudios de Globo TV Honduras, la compañera Ana Godoy en producción y el compañero Ronald López en los estudios de Radio Globo. Condenable como la oposición obtuvo esos 4 votos más, porque prácticamente expulsaron a los propietarios. Incluso se habla de amenazas, y una diputada no lo anduvo ocultando. Les dijimos que se hicieran a un lado si le iban a hacer daño al partido tal, bueno, al Partido Liberal. De ahí aparecieron 3 y el otro pues fue en el Partido Nacional. O sea, sustituyeron a los propietarios por los suplentes. Así es el tradicionalismo del bipartidismo en Honduras. Y de inmediato vamos a la información siguiente. El programa Reducción de Pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica anuncia masivos operativos en lo que conocemos como pérdidas no técnicas, o lo que se conoce como robo de energía. Con esta información, el ingeniero Miguel Navarro, coordinador del programa de reducción de pérdidas de la región número 1, que comprende Olancho, El Paraíso y Francisco Morazán. Buenas tardes, ingeniero. Bienvenido a Cuarto Poder, y nos brinda la información de estos masivos operativos a partir del día lunes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Saludos a usted y a todos los oyentes de su programa. Así es, el día lunes vamos a intensificar lo que son los operativos anti-hurto por parte del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas. Acompañaremos a nuestras cuadrillas de técnicos a los circuitos de mayores pérdidas, acompañados también de equipo legal, para inmediatamente, si nuestras cuadrillas dan dictamen técnico donde hay hurto, inmediatamente establecer la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público. Vamos a tratar de ir a combatir más arduamente lo que es el hurto en lo que son los medianos y altos consumidores en el país. ¿En los 3 departamentos? Sí, vamos a atacar lo que es el casco urbano. El lunes en la mañana vamos a estar dando a conocer los circuitos en los que vamos a estar, que lógicamente estos son los que presentan mayores pérdidas acá en nuestra región. Y estos operativos no solamente se están dando en esta región, sino que se están dando
en todas las 7 regiones, pero nosotros nos corresponde esta región y vamos a acompañar el día lunes lo que son a nuestras cuadrillas de técnicos con nuestro equipo de abogados para poder darle seguimiento también a lo que son las denuncias para poder ya combatir de una vez por todas lo que es este flagelo de hurto de energía. ¿Comprende residencias, negocios, comercios, empresas? Sí, así es. En estos circuitos, como nosotros hacemos operación barrida, ¿verdad? Se identifica lo que son las anomalías que hay y se normaliza lo que es el servicio. Entonces aquí caen también zonas residenciales como es por circuito, pero también caen muchas zonas comerciales, ¿verdad? Esto, como ha identificado ya lo que es circuitos de pérdida, lo que se busca es identificar cuáles son esas pérdidas, si son por pérdidas técnicas o si son pérdidas por el tema de hurto de energía. Entonces, lógicamente, si hay hurto de energía, va a ser dado a conocer a través de los medios de comunicación de quiénes son esas personas que están hurtando energía o de quiénes son esos negocios o empresas que están hurtando energía, ¿verdad? Y también vamos a proceder presentando la correspondiente denuncia por parte de nuestros abogados ante el Ministerio Público. Muchas gracias, ingeniero Navarro. Muchas gracias a usted. Saludos. El ingeniero Miguel Navarro, coordinador del programa de reducción de pérdidas en la región número 1 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, pero manifiesta que este masivo operativo contra el hurto de energía en el país se dará pues en todo Honduras. Bueno, ya entrando al tema del día, don Carlos, miren, hace días se viene hablando algunos diputados de la oposición precisamente de un tema relacionado con la ley de protección social. Recordemos una cosa. ¿Se acuerdan ustedes de que en el régimen anterior, precisamente en el Congreso de Mauricio Oliva, se aprobó una ley de protección social? Fuertemente cuestionada por la forma como se iba a financiar, pero resulta que la Sala Constitucional del Poder Judicial hace un buen tiempo declaró inconstitucional esta normativa. Hemos escuchado a los diputados de la oposición quienes están reclamando, incluso de que algunos dicen de que no hay una normativa o una política de protección social en Honduras, como lo hay en otras partes de la región. Miren, ¿es necesario que en Honduras haya una política de protección social? Bueno, para hablar de este tema, ojo, la política o la ley de protección social es la ley, al fin y al cabo, la ley de protección social abarcará a todos los hondureños o solamente a las personas que cotizan, en este caso, bueno, nos queda la duda, al Instituto Hondureño de Seguridad Social o a otros regímenes de previsión. Miren, aquí nos acompaña a esta hora de la tarde, precisamente nos acompaña desde Montevideo, desde Uruguay, el sociólogo uruguayo Fernando Filgueira, una persona que tiene más de 3 décadas en producción académica, gestión pública y cooperación internacional. Un gusto saludarlo, doctor. Bienvenido esta tarde a Cuarto Poder. Y también nos acompaña esta tarde el doctor Rafael del Cid. Él es de la Secretaría de Desarrollo Social. Él dirige un tanque de pensamiento, digamos el primer tanque de pensamiento público de Honduras, que es el Centro Hondureño para el Estudio de Políticas de Estado en el Sector Social, más conocido como CHEPES. Tenemos entendido que ya hay un borrador o una versión ya de la Ley de Protección Social que en algún momento pues deberá ser turnado al Congreso para que sea socializado y también sea discutido. Un gusto saludarlo esta tarde, doctor del Cid. Muchas gracias, Brian. Bueno, le pregunto de inmediato al doctor del Cid. Miren, hablar del tema de la seguridad social o de la protección social es un tema bastante complicado. ¿Por qué? Porque nosotros en el país nos quedamos que la protección social o la seguridad social solamente lo abarcan aquellas personas que laboran ya sea en el aparato público o en el sector privado. Entonces, esta normativa, le pregunto de inmediato al doctor Rafael del Cid, ¿hacia quién va a ir dirigido? Ya tenemos entendido que ya tienen ustedes elaborado por lo menos un borrador de esta normativa que debe ser enviada en su momento al Congreso, ¿no es así? Sí, lo que estamos elaborando es un documento técnico interno que vamos a pasárselo al señor ministro. Ya después el ministro va a José Carlos Cardona, ¿verdad? Don José Carlos Cardona lo va a hacer llegar a otros estamentos del Ejecutivo. Luego habrá un proceso de socialización, está garantizado que habrá un proceso de socialización antes de llegar al Congreso Nacional para su discusión como una ley de la protección social.
Pero quisiera en esta ocasión anunciar que como parte del mandato que tiene la Sedesol de trabajar la protección social en Honduras, nosotros tenemos el interés, en primer lugar, de enseñar a la población qué es la protección social, porque en Honduras poco se conoce de ese tema. Y precisamente en ese esfuerzo de búsqueda de ampliar ese conocimiento, hemos estado trayendo personalidades importantes del exterior para educar un poco más, para formar a nuestro propio personal de la Sedesol y al personal que trabaja en otras dependencias del gobierno en el área social. Así que en esta ocasión tenemos la grata visita del doctor Filgueira, que a la vez también dirige el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay. Y él ha estado dando una serie de charlas interesantes que, en alguna medida, parte de su contenido queremos aprovecharlo acá. Y en ese sentido, yo le pediría a Brian que entremos a discutir más bien el tema de por qué es importante la protección social en un país como Honduras. En este caso, sí, don Carlos. Sí. Es lamentable, estimados oyentes y televidentes a nivel nacional, que el sector privado en el país haga un reconocimiento público que de los empleados de este sector, solo el 16% gozan de servicio social, de 1.6 de trabajadores. 1.6 millones. ¿Qué implica, doctor Filgueira, esa situación para un país como el nuestro? 1.6, o sea, 1.600.000 trabajadores del sector privado le damos trabajo, pero tiene seguridad social y derechos sociales solo el 16%. Bueno, es una característica que ha quejado a muchos países de América Latina. Varios países de América Latina y el Caribe presentan niveles de informalidad o de no afiliación a la seguridad social relativamente altos. El caso de Honduras es un caso extremo, es decir, 16% es realmente de los más bajos de toda la región. Si entendemos la protección social, en definitiva, como un mecanismo que las sociedades se dan para proteger a las familias y a las personas frente a riesgos, ¿sí? Es decir, todos atravesamos por riesgos, ¿verdad? Todos sabemos que vamos a envejecer, si no nos morimos antes. Todos sabemos que nos vamos a enfermar. Todos sabemos que podemos tener accidentes de trabajo. Todos sabemos que pueden producirse procesos externos que generan un shock en el país, como puede ser un temporal, como puede ser la pandemia del COVID, ¿sí?, que trastorna las vidas de las gentes. Lo que los países modernos se dieron como mecanismo para protegerse frente a eso fueron mecanismos de aseguramiento. Es decir, en el fondo lo que los estados construyeron conjuntamente con los empresarios y los trabajadores fueron un conjunto de mecanismos por el cual, mediante aportes que se realizan a un fondo, eso se consolida y luego se utiliza cuando estas situaciones de riesgo aparecen. El problema que nosotros tenemos en América Latina es que, como bien señalabas, un porcentaje muy alto de esa población no accede a esos mecanismos de aseguramiento. Y el otro problema que tenemos muy serio es que en varios países de nuestra región hay un riesgo estructural y extendido que no parece depender ni de razones idiosincráticas de vida, por ejemplo, el envejecimiento o la enfermedad, ni de shocks externos, por ejemplo, el COVID o un temporal o un huracán, sino que depende o está vinculado directamente a nuestra estructura de desigualdad, que es altísimos niveles de pobreza. ¿Qué quiere decir que tenemos altísimos niveles de pobreza? Que la gente está infraconsumiendo, es decir, está consumiendo por debajo o bien de los mínimos necesarios calóricos y proteicos para una vida básicamente adecuada, o bien llega a eso, entonces no vive en pobreza extrema, pero no puede comprar ropa o transportarse
de un lugar a otro de la ciudad porque la parte no alimenticia no la puede cubrir. Entonces, cuando enfrentamos una situación de esas características, sumado a una situación de bajísima formalización, la pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es el mecanismo que se tiene que dar la sociedad, el Estado, para generar protecciones básicas para esta población en pobreza y no protegida. Y allí, si no lo hacemos, el costo que pagamos no es solo el costo que pagan las personas que viven esa situación, es costos de eficiencia en la economía. Nuestra fuerza de trabajo va a estar menos capacitada, menos formada, los niños y las niñas van a haber atravesado por situaciones crónicas de nutrición inadecuada, etcétera, que va a generar luego problemas de productividad futuro, problemas de cohesión social, de orden social, porque se generan conflictos distributivos, porque la gente opta por opciones de criminalidad cuando no tiene otras salidas, porque el narco tiende a dominar en los territorios en donde no hay otros mecanismos. Entonces, por supuesto que los problemas de pobreza no se resuelven solo con protección social. Se requiere desarrollo económico, se requiere inversión, se requieren mercados laborales mejores. Pero acompañando a estos, deberíamos pensar para América Latina en general, Honduras también, cómo construimos modelos de protección social razonablemente inclusivos, aunque sea en un piso básico, ¿sí? Porque la seguridad social tiende a ser no un piso básico. Si yo me jubilo como maestra, lo que recibo es un porcentaje de mi salario, ¿verdad? Es bastante alto el monto. Mientras que podemos ir a montos más básicos, pero para más porcentaje de población y población más vulnerable. ¿Cómo hacer eso? Implica también cómo financiar eso, ¿sí? La red solidaria, con los programas de acción social que se desarrollan en territorio, procuran ir avanzando en esa dirección. La pregunta es eso suficiente? ¿Es eso sustentable con la estructura fiscal que tienen los países? ¿Qué esfuerzo adicional deberíamos realizar? Y también tener muy claro qué costos pagamos si no lo hacemos. Y el elemento de debate en el país con la ley marco de protección social que fue derogada, ha quedado el vacío. ¿Qué es lo que ha cuestionado algunos diputados y la clase trabajadora, que ha solicitado que se emita un decreto emergente? Prácticamente son trabajadores del mismo Seguro Social, ¿no?, que plantean que por qué no se tomó la propuesta que se elaboró cuando la lucha de la plataforma en defensa de la educación y la salud es lo que está cuestionando el licenciado del CID. Dicen que no se toma esa propuesta que ellos habían elaborado. ¿Y qué hace CDSOL elaborando una propuesta que no son entendidos en la materia? Sí, lo que pasa es que aquí están, en mi opinión, me parece, ¿no? No sé si estoy o no equivocado, pero me parece que los señores diputados que han señalado esto están equivocando lo que nosotros estamos trabajando. Nosotros no estamos trabajando una ley de la seguridad social, sino una ley de la protección social en su sentido más amplio. Es decir, justamente a lo que hablaba el doctor Filgueira, cómo extendemos la protección social a aquellos sectores que no están participando en el mercado laboral en trabajos decentes, sino más bien cómo cubrimos a población de los sectores informales, de la economía e incluso de la agricultura, cómo incorporamos en la protección social a aquella población más pobre y en situaciones, en situaciones graves, ¿no?, de gran vulnerabilidad. Entonces, por ahí es decirles, no, nosotros trabajamos en algo más amplio. El Seguro Social va a tener su propia ley y ahí podrán intervenir estos actores. Sin embargo, lo nuestro es más amplio. Eso se va a ver después cuando ya se comience a conocer la propuesta que se va a socializar. O sea que esta propuesta, don Carlos, entonces es de un alcance general, no solamente se limita a los trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social, doctor del CID. Sí, así es. Y el doctor Filgueira tiene excelentes argumentos de por qué estamos en lo correcto en un país como Honduras. Sí, solo permítanos un momento al doctor del CID, también al doctor Filgueira. Vamos a cumplir una pausa, Selvin. Ya regresamos.
Vemos la serie. Deja que termine la pelea, seguro la cae en su misión. Saca tu lado fan por un viaje doble a la pelea más importante de artes marciales mixtas en Abu Dhabi. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. que el mundo es chiquito, es sinceramente. El mundo es muy chiquito. Bueno, hay de pena más contar con don Carlos cómo está la cosa. Bueno, es necesario consultarle aquí también al doctor del CID, antes de darle la palabra al doctor Filgueira, esta ley ¿cómo es la nueva ley del Sistema Integral de Protección Social? Así es la normativa. ¿En qué va a consistir esa normativa que ya se está preparando previo a ser enviado al Congreso, doctor? Sí, es una ley que tiene un cierto paralelo con la ley marco del sistema de protección social que fue abrogada por la Corte Suprema. Solo que acá se toma la lección de lo que dictó la Corte. La Corte dijo esa ley es inconstitucional, tiene muchos elementos de violación de derechos humanos. En este caso hemos elaborado un documento en el cual evitamos justamente trazar un diseño como aquel, ¿no? Acá lo que buscamos es normar mejor lo que ha sido hasta ahora la asistencia social. Esto que tanto se critica en términos de usar los programas de bonos y otras prerrogativas de apoyo a los sectores más pobres, que ha sido demasiado politizado y ha sido utilizado de una forma no sistemática, en la cual incluso no se ha cuidado el costo y el impacto de eso en la reducción de pobreza. Buscamos darle un mejor sentido a todo esto. Buscamos normarlo mejor y a la vez también crear una mejor coordinación entre los programas de la seguridad social contributiva, como los programas del Instituto Hondureño de Seguridad Social, con la seguridad social o protección social no contributiva. En eso se diferencia con lo anterior, ¿no? Previo a lo que decía el doctor del CID, ¿por qué era discriminatoria? Y se cuestionó y estuvimos en contra, como periodista y ciudadano, porque la persona que ganaba 50.000, 75.000 lempiras podía ir a un hospital de 5 estrellas. El que ganaba 30 o 20.000 al de 3 estrellas, pero el que solo gana 10.000 o 14.000 lempiras tenía que quedarse recibiendo la atención que da el Seguro Social. ¿Quién iba a pagar? El Seguro Social en ese hospital de 5 estrellas. Y en Honduras el sistema de cotización al Seguro Social paga igual el que gana 9.000 lempiras al que gana 100.000. Al grado que el informe que se elaboró, el 86% de los que cotizan al Seguro Social es persona, mujer u hombre que gana salario mínimo en Honduras, que el salario mínimo más alto es de 14.000 lempiras. Después está en 10, 9 y hay salarios, por ejemplo, la gente que trabaja en servicios de aseo, que solo gana 6.000 y 7.000 lempiras y paga igual que al que gana 20, 30 y 50.000 lempiras. ¿Cómo debería de ser? Es la consulta al doctor Filgueira. Bueno, esta es una de las grandes discusiones, ¿sí o no? A ver. En primer lugar, las políticas de transferencias monetarias a las familias pobres y vulnerables con hijos ha sido una política que se expresa en América Latina a partir de los años 90, con diferente fuerza en diferentes países, pero forma parte hoy del repertorio de la protección social y por lo tanto es muy importante normarlo, es muy importante
pasarlo a formar parte del edificio de la protección social y generar las sinergias con los otros sectores, porque estas transferencias monetarias llamadas condicionadas muchas veces requieren la participación de los niños en la educación y en los chequeos de salud. Pero para hacer eso tiene que haber oferta adecuada de salud y de educación en las zonas en donde esto se está exigiendo. Eso por un lado. A la pregunta tuya. La pregunta que tú haces es una pregunta que yo me hice muy joven empezando a estudiar estos temas, porque para mí era igualmente inexplicable. Pensemos lo siguiente: los sistemas de impuesto a la renta, ¿sí? Los sistemas de impuesto a la renta progresivos, ¿sí? Es decir, lo que pagamos cuando en Honduras me imagino que hay impuesto a la renta. Sí. Son progresivos. Si uno gana tanto, paga... A ver, si uno gana tanto, no paga nada. Hay un mínimo no imponible. Sí. Después, si uno gana tanto, paga 20%. Más que eso, sobre eso, más que uno gana, paga 30%. Y así sucesivamente. Ese es el impuesto a la renta progresivo. Los tributos a la seguridad social no son progresivos. Uno paga para su jubilación, para su pensión, para su seguro de desempleo, para su seguro de salud, todos pagan 15%, por ejemplo. 15% de su nómina salarial, ¿verdad? Y es una buena pregunta: ¿por qué deberían pagar todos lo mismo? ¿Sí? El argumento detrás es, bueno, pero la jubilación que van a recibir, ¿sí?, está vinculada al salario que tienen, dado el aporte que hacen. Entonces, una persona que gana 100.000 pesos, no sé lempiras, pero sí, 100.000 pesos, aporta, supongamos, 15.000 a la seguridad social. ¿Sí? Cuando se jubile esa persona, cuando se pensione esa persona, va a recibir lo que llamamos una tasa de reemplazo de su salario. ¿Cuánto de su salario va a seguir recibiendo cuando esté pensionado o jubilado? Bueno, si es 80%, es 80% de 100.000, ¿verdad? Mientras que si ganaba 10.000 va a aportar 1.500 y va a recibir 80% de 10.000. Entonces, se supone en el modelo de jubilaciones y pensiones que el aporte es igual, proporcionalmente, porque después se expresa proporcionalmente en los salarios de las personas. ¿Sí? Este modelo contributivo de la seguridad social, ¿sí?, es un modelo que, a mi juicio, para países de baja formalización y de alta pobreza, no funcionan bien. ¿Qué funciona mejor? Expandir el sistema progresivo de impuestos y financiar desde rentas generales una prestación homogénea. Por ejemplo, Nueva Zelanda, ¿qué hizo en 1948? Dijo: toda persona que cumpla 65 años, ¿sí?, va a tener derecho a recibir... ¿Cuánto es el salario mínimo en lempiras hoy aquí? 400 dólares, creo. ¿El salario mínimo en lempiras es $400? $400, sí. ¿Sí? Sí, ¿Por mes? $400 mensuales. Bueno, 250 o $300 va a ser la jubilación base de todas las personas, ¿sí? No importa si aportaron al sistema de seguridad social o no, porque no hay aporte en Nueva Zelanda al sistema de seguridad social. Lo que hay es lo que uno paga de impuestos en general, ¿sí? Correcto. Todas las personas van a pagar diferencialmente por su capacidad de ingresos y van a recibir homogéneamente por su condición ciudadana. ¿Se entiende la diferencia? El otro modelo es: van a pagar igual, no importa su capacidad de ingresos, proporciones iguales, ¿sí?, pero van a recibir estratificadamente porque pagaban sobre salarios diferentes. ¿Sí? El modelo contributivo, que es el que más domina el mundo, es cierto, Sí. es un modelo que en países de alta informalidad y de alta desigualdad tiende a favorecer finalmente a los sectores medios altos y altos, con subsidios, porque el gobierno va a tener que subsidiar esos sistemas de seguridad social, porque generalmente son muy generosos, ¿sí? Y tiende a desfavorecer o a excluir a los sectores más pobres, ¿sí?, que no tienen aportes a la seguridad social, o que si los tienen no suman 25 o 30 años de aportes, ¿sí? Por ello es que pensar en un modelo no contributivo, financiado desde rentas generales, a partir de impuestos progresivos, parece más razonable como punto de partida que subsidiar o sostener a los sistemas de seguridad social contributivos,
tradicionales. Pues el Estado tiene una aportación solidaria, le llaman, del 1%, pero nunca da la aportación que ha llegado a 3.000, 4.000 millones en deuda. Y a un centavo significa 30 años que no ha pagado. Claro, ese déficit que se genera conjuntamente con derechohabientes que se van jubilando y que aportaron, ¿sí? En algún momento eso se tiene que zanjar. Generalmente la forma en que se zanja es, o bien el Estado desconoce sus obligaciones, o bien el Estado proporciona. Mi pregunta sería la siguiente. Hoy, las personas jubiladas o pensionadas por el sistema, ¿están cobrando sus pensiones? Bueno, hay pensiones, creo que de a 150 lempiras quedó aproximadamente. No son ni $7. Ni $6. Bueno, $7. Entonces, hablamos de 150 lempiras, por decirlo de esta manera. Entonces, el problema que uno tiene es, el Estado está desconociendo sus obligaciones, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿el Estado debiera constituirse en cofinanciador de un sistema que solo cubre el 16% de la población? Esa es una pregunta a realizarse. Es decir, ¿es razonable decirle al Estado, cuando hay 50% de personas pobres, ¿sí?, que el Estado debe financiar con 1, 2, 3, 4 o 5%, ¿sí?, a un 16% de la población ocupada, que es la única que ha realizado aportes, con fondos de rentas generales? ¿Ese es un principio de justicia razonable? ¿O lo razonable sería, generemos una política de acceso al sistema jubilatorio, y mañana al seguro de desempleo o otros, cuyo componente es esencialmente no contributivo, o que combina flexiblemente lo contributivo y lo no contributivo? Por ejemplo, el aporte que hay que realizar es mucho menor, pero solo cubre seguro de enfermedad y desempleo. Y quizás no me expliqué bien el por qué se abrogó la famosa ley marco de seguridad social en el país. Es que iba a tercerizar. O sea que no era el seguro en general que iba a prestar la atención, sino que de acuerdo a su estatus de aportación lo iban a mandar al hospital privado de alto nivel y al de mediano nivel. Casi el mismo modelo pero chileno y colombiano. Ese 84% que es aportante de salario mínimo, que es cierto que puede ser de 12 lempiras, pero que solo le pagan 9 porque dice el empresario que va a quebrar, es el que tenía que estar recibiendo la atención en el seguro, que siempre el médico está de vacaciones, o que no hay medicamentos, o que está, malo el aparato, porque así va a hacer el examen. Son los procesos de estratificación de la prestación. Exacto. Es decir, y que se dan junto con procesos de privatización, o con procesos parciales de privatización. Eso es una de las formas que se dio y se dieron los estados latinoamericanos para enfrentar la crisis de la seguridad social de reparto, fue la privatización, ¿sí? Fue optar por eso, decir, bueno, estratificamos. La persona que aporta poco tiene que ir a esto de mala calidad, la persona que aporta más va a esto de mayor calidad. Directamente lo sacaron del sistema de reparto y lo pusieron en un sistema de aportación privada de cuenta individual, ¿sí? Esa solución demostró ser también equivocada, porque dado justamente los niveles de desigualdad que presentan nuestras sociedades, eso genera una estratificación brutal en el tema de acceso. ¿Cuáles fueron los correctivos que se generaron luego de los años 90 y del 2000? Por ejemplo, Chile. ¿Cuál fue el correctivo a el sistema de prestación en salud por prestadores privados estratificados? Fue generar lo que se llamó auge. Auge es un conjunto de enfermedades, ¿sí?, que deben ser tratadas obligatoriamente, y es un piso común para todos y que se pueden tratar en cualquier lugar. Y cualquiera que aporte tiene derecho a ese nivel de tratamiento básico, e incluso la población que no aporta también tiene derecho a ese nivel de tratamiento básico. Ese es un correctivo que no va por la vía de la estratificación, va por la vía de generar un piso común básico de prestaciones, ¿sí? ¿Qué hizo con las jubilaciones? Todas las jubilaciones que caían por debajo de un cierto monto, el Estado le dio un fondo solidario para mejorarlas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, es muy diferente. Si yo tengo un sistema jubilatorio como el chileno, con la estratificación que tenía el chileno, y yo digo, el Estado tiene que poner 5% para financiarlo, ¿sí?, va a financiar tanto las jubilaciones altas como las bajas. Lo que hizo Chile cuando corrigió dijo, no, el 5% va a ir a financiar el pilar solidario,
que es un pilar que combina elementos contributivos y elementos no contributivos. Entonces, de nuevo, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué debemos construir para nuestros países latinoamericanos altamente desiguales y con fuerte componente de informalidad? Un sistema de jubilaciones y pensiones y un sistema de salud que va a la máxima calidad, que sabemos que no es viable, no es posible para todos, y entonces se estratifica pero recibe un subsidio del Estado para todos, o un piso básico universal que sí sea de calidad adecuada, pero sabemos que no, es decir, no va a tener la habitación privada, ni va a tener esto, ni esto otro, pero va a ser un piso básico adecuado, lo más universal posible, o que empiece por lo menos en forma focalizada en los sectores más vulnerables. Aquí hay un detalle en Honduras, tanto el doctor Desi como el doctor Filqueira. Miren, en Honduras hablar de la seguridad social, eso es como encender las alarmas hacia la empresa privada, sabiendo con el actual modelo económico que vivimos en el país desde hace aproximadamente 4 décadas, aquí prácticamente lo que hemos venido a ver es que se terminaron tercerizando los servicios de salud. Vaya, pongamos un ejemplo. Durante la administración de Hernández, muchos de los hospitales de este país, por ejemplo, se terminaron entregando a organizaciones no gubernamentales, que muchas de ellas incluso no hubo rendición de cuentas. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que acá casi siempre cuando hablamos de este tipo de sistemas de seguridad social que al final nos van a terminar beneficiando todo, ya sea que usted sea un profesional o sea una persona con un empleo no formal, entonces la empresa privada siempre se tira los cabellos. Pero en este caso le consulto al doctor del SIC, ¿cómo convencer a la iniciativa privada de que esta ley del sistema integral de protección social en realidad va a implicar pues que haya eficiencia, pongámoslo de esta manera, y que en otras palabras digamos que no va a implicar más cargas tributarias, porque hablar de dinero al COEC es prácticamente como jalarle los cabellos? Vea, uno de los principios que se maneja en las leyes de protección social con una visión de derechos es el principio de universalidad, es decir, que se abarque a todos los sectores de la población y no solamente a sectores que están en una mejor situación relativa, como es el caso de trabajadores que están en empleos formales. La idea aquí es extender la protección social a las poblaciones que están excluidas del mismo. En este sentido, una cuestión que es crucial es cómo financiamos el sistema. Nosotros no estamos pensando en hacer una propuesta de financiamiento que implique quebrar al Estado, que implique quebrar las finanzas del Estado o que implique imponer sobre la empresa privada una carga en impuestos, por ejemplo, excesiva. Nada de eso. Aquí entra otro principio, el principio de progresividad. Es decir, vamos midiendo la idea de universalizar la protección social progresivamente, poco a poco. Desde comenzar con ciertas modalidades de focalización del apoyo, como hace la Red Solidaria, que está focalizando su apoyo en 2007 aldeas consideradas como las más pobres y vulnerables del país. La idea es que posteriormente ese nivel de protección se va extendiendo a todo el territorio nacional. Pero tenemos un punto de partida. El punto de partida es apoyar a la población que está en las peores condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. En ese sentido, también la empresa privada va a poder conocer la propuesta. La propuesta se escribe nada más con la finalidad de ordenar la discusión. No podemos ponernos a conversar sobre cómo queremos que sea el sistema de protección social sin tener una idea de qué es la protección social y de cuáles son sus principios y de qué experiencias existen en otros países de América Latina y qué es lo que conviene para un país como Honduras. Entonces la propuesta simplemente propone algo que técnicamente se observa como lo más adecuado, pero después hay que conversarlo con los distintos sectores para que podamos ajustar una idea que vaya al Congreso ya mejor elaborada. O sea que esta iniciativa, como ustedes la formularon, entonces puede ser factible en un país en las condiciones como las que describió el doctor Filqueira.
A ver, la pregunta no es si es factible hacerlo todo de golpe, es cuál es la orientación que uno le quiere dar. Por eso yo ponía el ejemplo de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda en 1948 tenía un PIB per cápita más bajo que el de Honduras hoy, pero eligió empezar ahí, ¿sí? La pregunta es, y por supuesto que la parte tributaria es clave, la parte tributaria es importante, pero por ejemplo en los países con los estados de bienestar más avanzados no tributan mucho las empresas. El tributo sobre la renta empresarial es tan bajo como el de Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en verdad es más bajo que el de Estados Unidos. El tributo sobre la renta personal es alto. Ahí la pregunta es otra. A la renta empresarial podemos no afectarla demasiado, pero las personas que hoy tienen niveles de ingreso que se encuentran en el 10-20% más alto de renta familiar, ¿podrían aportar más? No creo que se funda ningún país por eso. La pregunta es si ese pacto fiscal solidario se puede empezar a construir en forma progresiva, de a poco. Y si se ven los beneficios de todas las partes. Es decir, si esos sectores más vinculados a las élites económicas, pero no por el lado de su empresa, sino por el lado de su renta individual, la que usan para su consumo y para su ahorro. Si una parte de eso, sumado a reformas del sistema del impuesto al valor agregado, que hoy sabemos que tiene un componente regresivo importante porque castiga bastante a los sectores más pobres que pagan impuesto al valor agregado sobre bienes y servicios que compran en mayor medida que los sectores más altos, que compran otras cosas. Es decir, hay cambios en la tributación que se pueden ir negociando, haciendo, tienen que ser con reglas de juego claras, no tienen por qué afectar tanto a la empresa privada, y hay después una discusión sobre cómo reordeno mi gasto. Es decir, el gasto público social puede ser un gasto más progresivo o menos progresivo, ¿sí? Y dependiendo de las reglas de juego que yo me dé, porque el Instituto de la Seguridad Social hondureño tiene un conjunto de población que está asegurada, pero además creo que existe de magisterio, ¿no? Sí. Y además el empleado público. Los empleados públicos tienen su propio sistema. Y las Fuerzas Armadas. Militares. Y las Fuerzas Armadas su propio. Y yo apostaría mi pasaje de vuelta ahora a Uruguay, que las condiciones de las Fuerzas Armadas y de los médicos son bastante mejores que las de el resto, ¿sí? Las corporaciones se defienden, es normal, y defienden sus prestaciones. Y si le tienen que pedir subsidios al Estado para poder seguir defendiendo sus prestaciones, lo van a hacer. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad y la decisión política enmarcada en una ley orientadora y progresiva de decir, vamos a intentar modificar esto? Honduras es de los pocos países que en 2011 mostraba que la pobreza, luego de impuestos y transferencias, era mayor que antes de impuestos y transferencias. Sí. Entonces, no sé si hoy es la misma realidad. Hemos seguido en la curva negativa. Sí. Bien, está claro que el Estado debería poder mejorar la distribución del ingreso y disminuir los niveles de pobreza después de impuestos y transferencias. Eso es lo que una ley debería habilitar normativamente y como conversación política inevitable entre los actores interesados e involucrados. Amigas y amigos, a nivel nacional e internacional conversamos con el doctor Fernando Filgueira. Él es el representante del Fondo de Población en el Uruguay y se encuentra en el país en calidad de consultor para la Ley Integral de Protección Social, y el doctor Rafael del Cid, que también es consultor de Shepherds Cedesol. Vamos a una breve pausa. Vamos a la pausa, ya volvemos. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa.
¿Ponemos la serie? Deja que termine la pelea, seguro él acaba en su misión. Saca tu lado fan por un viaje doble a la pelea más importante de artes marciales mixtas en Abu Dhabi. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Cuestiones. Que conste que el sector campesino organizado, el que hace algunos años hizo un planteamiento de gozar de seguridad social. Y otro sector que ha andado en las calles son las trabajadoras del sexo, que el 2016 o el 2017 que hicimos una consulta, llegaban a 36,000 en Honduras. Y han venido demandando que quieren seguridad social. Acá en Honduras, como es lo único que ha existido, porque a los otros sistemas de seguridad social se les llama de prevención, es que cuando se habla de seguridad social solo hablamos del seguro, que si yo voy a tener seguro. Y ahorita estamos entendiendo y están explicando que la seguridad social no solo comprende que yo vaya a la atención de salud y que me vaya a jubilar por el seguro. Por supuesto. Ahora, puede llegar a la demanda que tiene el sector campesino y este otro sector poblacional, como son las mujeres trabajadoras del sexo. Bueno, yo les puedo contar, Uruguay, a diferencia de Honduras, es un país que inició su construcción del Estado social y de los sistemas de protección social en forma mucho más temprana. Pero las últimas dos poblaciones que se incorporan a la seguridad social contributiva son los trabajadores y las trabajadoras rurales y las trabajadoras domésticas. Es decir, estos sistemas siempre incorporan generalmente primero a quienes más tienen y último a quienes menos tienen. ¿Sí? Esa es la característica en América Latina de los sistemas de seguridad social. Por eso, querer seguridad social está muy bien, pero ¿por qué no invertimos la lógica de cómo los construimos? ¿Por qué en vez de construirlos desde el aporte de la nómina salarial, no lo construyo desde un derecho que le doy a la persona, pero que proviene de su condición de ciudadanía, no de su condición de aportante? ¿Sí? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo financiamos eso? Si no es con el aporte sobre la nómina salarial, tiene que ser sobre la base impositiva de las rentas generales. El impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta. Esa base impositiva debería ayudar a financiar los pisos de un modelo de seguridad social. Yo no sé si eso, tal y como yo lo planteo, es viable de un día para el otro o no para para Honduras. Yo lo que digo es, el camino de la seguridad social contributiva, en donde el aporte es fijo, proporcionalmente por el salario, es decir, la trabajadora sexual y el trabajador rural va a tener que aportar también 15% de su salario, ¿sí? Para recibir eventualmente X, ¿sí? Y tiene que hacerlo por 30 años, en un mundo que se nos viene, que es el mundo de los deliveries, de las modalidades contractuales inestables y flexibles, etcétera. Ese modelo contributivo de la seguridad social que lo armó Bismarck en Alemania cuando giraba el siglo XIX al XX, no es el modelo de seguridad social razonable que deberíamos pensar para los países del siglo XXI de América Latina. Sigo creyendo que los componentes contributivos pueden estar presentes, pero mucho más vinculados a los riesgos inmediatos, seguro de salud y seguro de desempleo, y menos vinculados a los riesgos de vejez, pensionales. Allí el piso básico debería intentar construirse primero con focalización y luego con extensión universal desde el sistema de rentas generales. Doctor, ¿de qué están trabajando en el paquete? Sí, justamente, mire, lo importante es que esta ley va a crear un horizonte hacia el que queremos llegar, pero esto puede que tome décadas, puede que tome unas 2 décadas. O sea, que no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Tenemos los planos del edificio que queremos construir.
pero para construir ese edificio vamos a ir poco a poco, ¿no? La maqueta, si quiere, y luego vamos poniendo ladrillo por ladrillo hasta llegar a tener ese edificio que nos satisfaga y que sobre todo tenga impacto en la reducción de la pobreza y en la reducción de la vulnerabilidad de la población total del país. Es, vamos a decirlo, un modelo viable para nosotros, más que Uruguay, es Costa Rica, por ejemplo. Ese es un buen modelo y digamos que lo que estamos proponiendo se encamina un tanto al modelo costarricense, aunque tiene elementos que hemos incorporado del aprendizaje de otras realidades. Por ejemplo, con Uruguay, a mí me interesa mucho esa figura del Banco de la Seguridad Social, por ejemplo, que tienen en Uruguay, pero ya eso es para discutirlo posteriormente. En lo de la ley es solamente eso, crear un horizonte, un ideal de hacia dónde queremos ir. Lo crítico va a estar en mantener la voluntad gobierno tras gobierno de caminar hacia ese horizonte. Algo que tiene que surgir entonces de un acuerdo colectivo, como decía el doctor Filguera en sus conferencias, de un pacto por la protección social. Ahora bien, aquí cabe preguntarse también, ¿cuándo se va a presentar esto y qué expectativas tienen ustedes desde este tanque de pensamiento llamado CHEPES de Cedesol para que esta normativa sea durable en el tiempo y sea actualizable, doctor Del Cid? Bueno, la idea es poder estar presentando esto al Congreso a fines de este año o temprano en el próximo año, para que pueda ser discutida, pero no sin antes pasar por un proceso de socialización con sectores claves. No tenemos mucho tiempo, pero sí dar oportunidad de escuchar las opiniones de otros sectores, tantos sectores que tienen un interés directo en estos temas, como en aquellos otros que tienen un interés menos comprometido con los temas. O sea que esta normativa entonces puede ser enriquecida con este encuentro que tengan con estos actores que están interesados en el tema. Sí, claro, la empresa privada, por ejemplo, tendrá oportunidad de opinar al respecto. Por supuesto que sí. Bueno, para ir ya aterrizando en 30 segundos, doctor Filgueira, que se encuentra en Honduras precisamente, invitación de la Secretaría de Desarrollo Social, brindando unas conferencias siempre relacionadas con estos asuntos de la Ley de Protección Social, digámoslo de esta manera. En conclusión, doctor, ¿qué espera usted por lo menos en esta visita que está terminando en Honduras? No, digo, de la visita, el agradecimiento por la invitación y por poder aportar. Muy en concreto me parece que es positivo pensar en legislar, en pensar en una estrategia de política pública, en una rectoría. Ahí el Cedesol puede cumplir un rol importante, una rectoría que ayude a coordinar los diferentes ámbitos de la protección y de la promoción social, la educación, la salud, la seguridad social, la asistencia social. Entonces, eso da norte y da orden a los avances. Y también me parece que una ley de estas características debiera validar definitivamente que es parte de la protección social aquellos sistemas de transferencias no contributivas monetarias y de acceso eventualmente a la salud por las vías no contributivas, para poder avanzar luego en su expansión y en la mejora de su calidad. ¿Cómo no? Doctor Del Cid, para despedirnos en 30 segundos. Sus conclusiones. Hemos estado en un proceso de construcción de esta ley con las mejores intenciones de poder poner la protección social al servicio de la estrategia de reducir la pobreza en el país, de avanzar rápidamente a disminuir esos niveles de pobreza escandalosos que tenemos y de disminuir también las condiciones de desigualdad en el país. Caballeros, les agradecemos mucho haber compartido con nuestra audiencia esta tarde. Bueno, nos encontramos el próximo lunes a las 4 de la tarde. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.